Hola amigos, buenos días. Sabéis que en el mercado existen muchos tipos distintos de champú antipulgas para perros y la verdad es que son muy buenos, funcionan muy bien, la gran mayoría de ellos, pero tienen para mí dos grandes inconvenientes. Una, la presencia de productos químicos que a veces no son del todo deseables, y la segunda, más importante incluso a veces que la primera, que tienen un precio o un costo elevado. Es por eso que en este vídeo os voy a explicar la forma en la que podéis haceros fácilmente en vuestra casa 4 tipos distintos de champú antipulgas para vuestro perro. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo os lo cuento. El primer champú que os voy a comentar, y es muy sencillo de hacer, es un champú que denominamos champú base. Se hace con bicarbonato y agua. Simplemente necesitáis para ello un cuarto de kilo, es decir, 250 gramos, es mucha cantidad, ya lo sé, y 1 litro de agua. Esto lo mezcláis, obtendréis un producto fluido, pero un poquito más espeso que simplemente echando 1 o 2 cucharaditas de bicarbonato, y esto lo tenéis que guardar en un recipiente a ser posible opaco, para que no se altere con la luz. Bien hermético, bien cerrado, en un lugar oscuro y fresco. Lo que tenéis que hacer es muy sencillo. Cuando vayáis a bañar al perro, vertéis la cantidad de este champú que no provoca espuma, porque no lleva ningún componente tensoactivo, en una taza. Y con esto laváis al perro, tal cual. Es muy sencillo, no tiene mayor secreto, no hay que romperse la cabeza. El bicarbonato debéis pensar que tiene dos efectos. Es bactericida, mata a la gran mayoría de bacterias patógenas que puedan vivir en la piel, con lo cual, si el animal ha sido picado por una pulga o por una garrapata, va a reparar y evitar que se contamine la piel. Pero es que en segundo lugar, el bicarbonato actúa también como bloqueante de los estigmas a través de los cuales respira la pulga. Le hemos denominado champú base porque a este champú, si quieres incrementar un poco el efecto que tiene el bicarbonato, haciéndolo todavía más repelente, puedes utilizar distintos tipos de aceites esenciales. Esto no hay ningún problema. El siguiente champú, más que un champú en verdad, es un acondicionador para después del baño del perro. Es un producto, este acondicionador antiparasitario, que consta de dos productos. Por una parte, vinagre, puede ser perfectamente vinagre blanco o vinagre de manzana, y aceite de oliva. Lo que tienes que hacer es, en una taza, al nivel que quieras o que necesites de acondicionador en función del tamaño de tu perro, poner mitad y mitad. Mezclarlo bien, porque hasta que forme una emulsión, veréis que se forma algo más de tipo blanquecino, que va a perder parte del color intenso verde que tiene el aceite, y luego básicamente con un masajeado a aplicarlo sobre la piel del perro, dejar actuar unos minutos y ya directamente aclarar con agua. Luego hay otro producto que para mí es fantástico, que es la flor del piretro. La flor del piretro se le llama así porque da nombre a lo que luego se ha fabricado de manera industrial como piretrinas. Las piretrinas sintéticas son las que se utilizan en el 99% de los antiparasitarios, llevan piretrinas, más luego aparte la molécula que lleven, pero como base suelen llevar siempre piretrinas. En lugar de compraros el collar o el champú con piretrinas, os podéis comprar la flor del piretro en forma de flor molida o bien en forma de aceite esencial. Si compráis la flor molida, es coger y una cucharada sopera, mezclarla en una taza de 200 mililitros de agua, mezclarla bien y la podéis añadir al champú base que hemos hablado antes o al acondicionador que hemos hablado también en el apartado anterior. Es muy sencillo. Si tenéis acceso, si queréis potenciar el efecto de la flor del piretro, en vez de comprar la flor del piretro molida, podéis comprar aceite de piretro o aceite de piretrina, en función de cada sitio lo dirán de una manera. Aquí sí que esto va a requerir un manejo un poquito más especial, porque lo que tenéis que hacer es mezclar 3 gotas, simplemente 3 gotas
de aceite de la flor del piretro con 3 cucharadas de alcohol farmacéutico al 96, de 96 grados. 3 cucharadas de alcohol con 3 gotas de aceite de piretro. Esta mezcla la tenéis luego que envolver a diluir en un vaso, a ser posible, de agua destilada, en su defecto de agua mineral, no cojáis agua del grifo. Y esto os creará una loción que podéis aplicar al mismo tiempo que el champú base que anteriormente os he comentado. Luego, otro producto que es fantástico y que funciona muy bien es hacer una loción antiparasitaria, antipulgas, con aceite del árbol del té. Es muy sencillo, tenéis que coger una cucharadita de café, de las de postre, de las más pequeñinas, y la llenáis con aceite del árbol del té. Esto lo ponéis en un recipiente, en una taza. Lo mezcláis con 3 cucharadas soperas de agua destilada y luego esa taza la llenáis, una taza de 200 mililitros, hasta el borde de alcohol de 96, y esa mezcla le añadís en un recipiente más grande una segunda taza de alcohol de 96. Con eso conseguiréis un volumen aproximado de 2 tazas que os sirve ampliamente para tratar a vuestro perro frente a las pulgas después del baño con el champú que os he comentado antes a base de bicarbonato. Si no tenéis acceso o os resulta un poquito desagradable porque tiene un olor fuerte el aceite del árbol del té, podéis utilizar aceite de lavanda. Os tengo que decir que no es ni de lejos tan eficaz como el aceite del árbol del té, eso os lo tengo que decir, pero es hacer el mismo procedimiento, es decir, una cucharadita de postre, las cucharadas de agua destilada y 2 tazas de alcohol de 96. Es lo mismo que en el proceso anterior que hemos hablado con lo del árbol del té. Pues nada más, simplemente, y antes de irme, aquí os dejo un vídeo muy relacionado con los remedios caseros para las pulgas y garrapatas de vuestro perro. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.